Tecnológico de Monterrey. Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo morado y le vamos a presentar nuestro tema. Vamos a presentarle cómo analizamos el reto, vimos distintos materiales, cómo contaminan, cómo afectan a la salud y una propuesta que tenemos para solucionarlo. Ahora vamos a analizar los principales compuestos que vamos a ver aquí. Se van a pedir 4 que son gaseosos y 4 sólidos. Los gaseosos van a ser el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y metano. Mientras los sólidos serán el níquel, plomo, cobalto y arsénico. Ahora, estos compuestos son contaminantes. Van a contaminar el aire y van a hacer que se genere más polución del aire, lo que va a causar calentamiento global. El calentamiento global es básicamente porque se atrapan los rayos de la luz del sol gracias a esos gases. Otro efecto va a ser en la salud, ya que al aspirarlos genera acciones que nos hacen mal a la salud. Por ejemplo, mientras más ha aumentado la contaminación del aire, más ha habido casos de asma, de cáncer pulmonar. Entonces es un problema de salud y de vida. Entre las sustancias que contaminan al aire tenemos gases como el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, metano y clorometano. En cuanto a sólidos tenemos el níquel, el cromo, el cobre, el vanadio, el plomo y el mercurio. En primer lugar, en las estructuras de Lewis, que son la representación de electrones de valencia en un átomo, se observa que el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno contienen pares de electrones libres que generan formas angulares. El dióxido de carbono presenta una disposición lineal, mientras que el metano y el clorometano presentan una geometría tetraédrica. Analizando sus geometrías moleculares, que son la distribución espacial de átomos, notamos que el agua, con su forma angular, es una molécula polar, al igual que el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el clorometano. Por otro lado, el dióxido de carbono y el metano son moléculas no polares. Esto es fundamental porque la polaridad es la distribución desigual de las cargas eléctricas en una molécula, y esto determina la interacción intermolecular. En sustancias polares predomina la fuerza dipolo-dipolo y de dispersión, mientras que en las no polares solo se manifiestan fuerzas de dispersión de London. En relación con su comportamiento, es importante mencionar que estos gases tienen o presentan interacciones entre sus moléculas y por ello no se consideran gases ideales, los cuales no tienen volumen y no interactúan. Es más adecuado considerar los gases reales, los cuales sí tienen volumen e interactúan entre sí. Cuando los óxidos de azufre y nitrógeno reaccionan con el agua de lluvia, se generan compuestos como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, ambos en estado líquido. A este fenómeno se le denomina lluvia ácida, la cual es una de las consecuencias más graves de la contaminación atmosférica, ya que provoca daños a los ecosistemas y a las estructuras. La geometría de una molécula influye directamente en su reactividad. El agua, por ejemplo, tiene una estructura angular muy polar, lo que le permite que forme enlaces fuertes con muchas otras sustancias. El ácido nítrico posee un grupo de nitrato plano, que le da estabilidad pero también lo hace muy reactivo con el agua. El ácido sulfúrico tiene una geometría compleja alrededor del azufre, lo que le permite formar múltiples enlaces y lo hace altamente ácido. En cuanto a los óxidos de nitrógeno y de azufre, presentan geometrías variadas, algunos lineales, otros angulares o planos, pero todos tienen en común su alta reactividad con el agua. Esta diversidad estructural es clave para entender las reacciones que ocurren en la atmósfera y que generan lluvia ácida. La polaridad es lo que afecta qué tan reactivo es cada compuesto. Por ejemplo, el agua es una molécula muy polar, lo que la convierte en un disolvente muy bueno. Tanto el ácido nítrico como el ácido sulfúrico son también polares, por lo que se mezclan fácilmente con el agua de lluvia. El dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre también tienen una polaridad considerable, lo que facilita su disolución y reacción con el agua. En contraste, el óxido nítrico es débilmente polar y el trióxido de azufre es casi apolar, aunque puede reaccionar con el agua bajo ciertas condiciones.
La polaridad nos indica qué tan rápido y eficiente estas sustancias pueden interactuar con el agua atmosférica. Las moléculas como el agua, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico forman puentes de hidrógeno, lo que les da una gran estabilidad. El dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre tienen interacciones moderadas, como dipolo-dipolo. Por otro lado, el óxido nítrico y el trióxido de azufre dependen de las fuerzas más débiles, como las de dispersión. Pero al mezclarse con el agua, todas generan unas interacciones más fuertes, lo que facilita su disolución y acelera el proceso de la lluvia ácida. Las propiedades físicas también nos dan unas pistas sobre el comportamiento ambiental. El ácido nítrico, por ejemplo, hierve a unos 83 grados centígrados y tiene una viscosidad baja, lo que significa que fluye muy fácilmente. En cambio, el ácido sulfúrico hierve a unos 337 grados centígrados y es muy viscoso. Tiene valores de entre 25 a 30 megapascales por segundo. Esta diferencia se debe a que las moléculas del ácido sulfúrico son más grandes y pueden formar una red extensa de enlaces, lo que requiere más energía para separar estas propiedades, lo que hace que estén más estables térmicamente y sean más corrosivas, lo cual es importante al considerar su efecto atmosférico y en superficies expuestas a la lluvia ácida. El azufre es un elemento con varias formas sólidas, conocidas como formas alotrópicas. Estas diferentes formas explican su versatilidad química y cómo puede interactuar con otros contaminantes atmosféricos, afectando procesos como la formación de aerosoles y partículas de suspensión. La forma más común es el azufre rómbico, que es estable a temperatura ambiente. A temperaturas más altas aparece el azufre monoclínico, que eventualmente vuelve a la forma rómbica. Existe también el azufre plástico, que se forma al enfriar rápidamente el azufre fundido y tiene una estructura amorfa. En estado sólido, el azufre se cristaliza de manera ordenada y en sistema ortorrómbico. Las partículas contaminantes del aire pueden tener propiedades físicas y químicas muy similares entre las que son del mismo estado. Sin embargo, estas suelen variar significativamente. En el caso del punto de ebullición para los gases, el dióxido de carbono tiene uno de menos 78 grados Celsius. Es aquel momento en el que pasa de estado líquido a gaseoso. Pero otros compuestos gaseosos, como los compuestos orgánicos, tienen uno más alto, sin embargo son más volátiles. En el caso de los sólidos, hablando del punto de fusión, que es el momento en el que pasan de estado sólido a líquido, estos suelen tener uno más elevado, como el del plomo, que es de 300 grados Celsius o más. Otra propiedad que presentan los materiales es la viscosidad, que es la resistencia a deformarse. Por ejemplo, los metales tienen una viscosidad muy alta cuando están fundidos. Otra es la presión de vapor, que representa la presión que ejercen estos materiales sobre un líquido en un espacio cerrado. Los sólidos tienen una presión de vapor muy baja, hasta menor a una millonésima, mientras que los gases poseen una muy alta. Y por último está la densidad. Los gases son muy poco densos, mientras que los sólidos lo son mucho. Esto se refiere a que sus partículas están menos o más separadas entre sí. Como propuesta presentamos el carbón activado, que es un sólido amorfo formado por átomos de carbono unidos entre ellos mediante enlaces covalentes. Este se trata químicamente para aumentar su superficie de contacto. Gracias a esto, puede retener partículas contaminantes mediante fuerzas de dispersión de London, que son débiles, pero gracias a la gran superficie se aumenta la cantidad de interacciones de este tipo. Para aprovechar las propiedades de este material y mantener un ambiente limpio en las ciudades, se pueden establecer tanques de este material con el apoyo de ventiladores que redirigen el aire del medio ambiente a estos, y así también atraer partículas más volátiles. De sus principales ventajas, y para mí la primordial, es que el carbón activado se va reduciendo poco a poco, por lo cual es necesario darle mantenimiento de cierto tiempo a cierto tiempo, obviamente dependiendo de la zona y la función que éste cumpla. Otra desventaja es que depende de sus componentes, el nivel de consumo energético que éste pueda llevar y, más importante, su precio, ya sea en instalación y mantenimiento.